Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, algo que ha causado revuelo y ha generado bastante conversación. Y es que, como el título del vídeo ya nos adelanta, vamos a hablar de algo que involucra a dos nombres muy sonados, Halil İbrahim y Esla Turkoglu. Específicamente vamos a desentrañar esa confesión de celos que, al parecer, Halil İbrahim ha hecho respecto a Esla. Sé que esto les va a interesar un montón, sobre todo a los que siguen de cerca sus carreras y las dinámicas detrás de cámaras. Antes de empezar a desmenuzar toda esta información, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratuito y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las últimas noticias, análisis y curiosidades del mundo del espectáculo. Además, darle a ese botón de suscripción y activar la campanita nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, clic y listo. Ahora sí, vamos de lleno al tema que nos convoca. La noticia que ha explotado en las redes sociales y en varios portales de noticias del corazón turco es que Halil İbrahim, una figura que conocemos por sus proyectos y su carisma, habría confesado sentir celos de Esla Turkoglu. Sí, lo han oído bien. Una confesión que para muchos llega como una sorpresa, pero para otros quizás era algo que se venía palpando. Y es que cuando dos actores o personalidades comparten pantalla o proyectos, es inevitable que las miradas se posen en su relación, en su química y, por supuesto, en las posibles dinámicas que surgen fuera de cámaras. Para entender un poco el contexto, es importante recordar que tanto Halil İbrahim como Esla Turkoglu son actores con carreras en ascenso y que han ganado una popularidad tremenda, especialmente en Turquía y en todos los países donde sus series son transmitidas. Esla Turkoglu en particular, ha tenido un despegue meteórico, conquistando al público con su talento y su belleza, y posicionándose como una de las actrices jóvenes más prometedoras de su generación. Ha participado en proyectos que han sido auténticos fenómenos de audiencia, y esto, inevitablemente, la pone en el foco de atención de una manera muy intensa. Por otro lado, Halil İbrahim también tiene un recorrido interesante. Es un actor que ha sabido ganarse el respeto y la admiración de la audiencia. Y como suele ocurrir en esta industria, cuando dos personas tan jóvenes, exitosas y carismáticas trabajan juntas, las especulaciones sobre su relación son casi inevitables. Se habla de amistades profundas, de compañeros que se apoyan, e incluso, en ocasiones, de algo más. Entonces, ¿qué es exactamente lo que Halil İbrahim ha confesado? Según lo que se ha difundido, sus palabras apuntan a un sentimiento de envidia. ¿Celos? La palabra exacta puede variar según la traducción o la interpretación, pero la esencia parece ser la misma: un reconocimiento de que el éxito o la atención que recibe Esla Turkoglu de alguna manera le genera una reacción en él. Y esto, señoras y señores, es fascinante porque nos permite ver un lado más humano y vulnerable de estas figuras públicas que a menudo percibimos como perfectas e invencibles. Las razones detrás de estos supuestos celos podrían ser muchas y muy variadas. Podría ser que Halil İbrahim admire profundamente el talento de Esla y sienta que su propio crecimiento o reconocimiento se ve de alguna manera eclipsado. O quizás, y esto es pura especulación, está relacionado con la atención que Esla recibe de la industria, de los productores, de otros actores, o incluso del público, y que él percibe de alguna manera. Es importante destacar que no estamos hablando de celos en un sentido romántico necesariamente, aunque en el mundo de las celebridades, esta línea a veces se difumina. Podría tratarse de celos profesionales, de competencia sana, o de una simple observación sobre cómo funcionan las cosas en un entorno tan competitivo como el de la actuación. Imaginen la presión que deben sentir estos jóvenes artistas. Están constantemente bajo el escrutinio del público, de los medios, de sus propios colegas. El éxito les abre puertas, pero también les expone a un nivel de atención que puede ser abrumador. Y si a eso le sumamos la dinámica de trabajar en proyectos ambiciosos, donde la competencia es alta y las oportunidades son valiosas, es comprensible que puedan surgir sentimientos de rivalidad o de comparación. Lo interesante de esta confesión es que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del éxito y la ambición. ¿Es normal sentir envidia del éxito ajeno, especialmente cuando se trabaja en el mismo campo? Yo creo que hasta cierto punto es una emoción humana. Lo importante es cómo se maneja. Si Halil İbrahim ha expresado esto de una manera constructiva, quizás como una forma
de motivación para superarse a sí mismo, entonces podría ser algo positivo. Si por el contrario se trata de un resentimiento que afecta su trabajo o sus relaciones, entonces ya sería otra historia. Las fuentes de esta noticia suelen ser portales de noticias turcos especializados en el mundo del espectáculo, y a veces entrevistas o declaraciones capturadas por paparazzi o fans. Es crucial recordar que en muchas ocasiones, las declaraciones pueden ser sacadas de contexto o interpretadas de manera diferente. Por eso es importante abordar este tema con cautela y sin sacar conclusiones definitivas sin tener toda la información. Sin embargo, el simple hecho de que esta información haya salido a la luz y esté generando tanta conversación ya nos dice algo sobre la percepción pública de estos dos artistas. Esla Turkoglu, con su juventud y su enorme proyección, se ha convertido en un referente para muchos. Su capacidad para asumir roles complejos y emocionar al público es innegable. Y es precisamente este talento y esta conexión con la audiencia lo que la ha catapultado a la fama. Es natural que sus compañeros de profesión, al ver su meteórico ascenso, sientan admiración, pero también, en algunos casos, una especie de competencia o de deseo de alcanzar un nivel similar o superior. Por otro lado, Halil İbrahim, al ser una figura con experiencia y también con una base de fans sólida, seguramente está en un proceso de evaluación constante de su propia carrera. Ver a alguien, especialmente una colega con la que quizás ha trabajado o podría trabajar, tener un éxito tan resonante, puede ser un detonante para revisar sus propias metas y ambiciones. Es importante también considerar el factor de la prensa. Los medios de comunicación a menudo buscan crear narrativas, y una confesión de celos entre dos estrellas jóvenes y populares es material de primera para generar clics y audiencias. Por lo tanto, debemos mantener una perspectiva crítica sobre la información que consumimos, pero sin ignorar las dinámicas que pueden existir. Quizás esta confesión de Halil İbrahim sea una señal de la presión que sienten los actores jóvenes en el ojo público, una presión por destacar, por ser los mejores, por mantener su relevancia en una industria tan cambiante. Y es que en el mundo de la actuación, cada papel, cada proyecto, cada reconocimiento cuenta. Podríamos pensar en cómo esto podría afectar la dinámica entre ellos. ¿Se verán obligados a interactuar más? ¿Habrá un intento por parte de los medios de generar un conflicto? O por el contrario, ¿podría esta confesión ser el inicio de una amistad más profunda, basada en la comprensión mutua de las presiones que ambos enfrentan? Las posibilidades son infinitas. Lo que sí podemos afirmar es que esta noticia añade una capa de intriga y humanización a la imagen pública de Halil İbrahim y Esla Turkoglu. Nos recuerda que detrás de los personajes que interpretan y de las alfombras rojas hay personas con emociones, inseguridades y ambiciones. Y eso, creo yo, es lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan cautivador. En resumen, hemos explorado la impactante confesión de Halil İbrahim sobre sus supuestos celos hacia Esla Turkoglu. Hemos analizado las posibles razones detrás de este sentimiento, desde la admiración profesional hasta la presión de la industria y la competencia inherente al mundo de la actuación. Hemos reflexionado sobre cómo estas emociones humanas se manifiestan en figuras públicas y cómo la atención de los medios puede amplificar estas dinámicas. Y sobre todo, hemos intentado humanizar a estos artistas, recordándonos que son personas con sus propias luchas y aspiraciones. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este análisis. Espero que lo hayan encontrado interesante y esclarecedor. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta confesión? ¿Creen que es algo normal en la industria? ¿Tienen alguna teoría sobre las razones de estos celos? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial y dinámico. Y antes de irnos, no se olviden de lo que les dije al principio y al final de cada vídeo. Si les ha gustado este contenido, por favor, denle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes creen que les podría interesar. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, háganlo ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Con su apoyo podemos seguir trayéndoles las noticias y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.